El estudio Javier Nava Palacios, él es diputado federal por San Luis Potosí, es internacionalista por la Universidad Iberoamericana y maestro en política social y planeación por la London School of Economics del Reino Unido. También ha sido funcionario en los gobiernos del Distrito Federal y en el estado de Chiapas, además de analista político, social y económico en algunos medios de comunicación. Javier, bienvenido a Foro Global, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, Genaro. Es un gusto estar aquí contigo. Qué gusto que estés aquí. Oye, a ver, explícanos un poquito, porque en el Congreso mexicano, la Constitución mexicana le da atribuciones en materia de política exterior al Senado, pero resulta que hay una cosa que se llama el Parlamento Latinoamericano, que funciona desde los años 60, que hace diplomacia parlamentaria y en el cual tú eres integrante. ¿Los diputados también entonces tienen de esta forma ciertas atribuciones de política exterior? Mira, lo que es el Parlamento Latinoamericano es un foro regional, es un espacio de discusión, de análisis, de debate, para tratar de construir alternativas para los países de América Latina y el Caribe. Entonces, sí tenemos esa posibilidad de ir y discutir, de analizar temas, de proponer leyes marco, que son muy importantes, porque México tiene una posición destacada, digamos, en el continente, pero hay otros países que están pues bastante rezagados en algunos temas. Entonces, la propuesta de generar leyes marco para el continente los acomoda en una posición distinta, que tienen estos instrumentos para poder de alguna manera pues tomar como base para reformar, hacer reformas en sus propios países y tratar de tener una legislación mucho más avanzada, de vanguardia, que están de alguna manera pues, emulando de otros países del continente. Entonces, sí, el Senado es el que tiene esa tarea exclusiva, digamos, de nombrar embajadores. Vigilar y supervisar la política exterior. Exactamente, tratados internacionales. Sí. Pero acá sí hay grupos de amistad, pero hay también los que formamos parte de estos parlamentos latinoamericanos, europeos, etcétera. A mí me tocó, afortunadamente, y así lo digo, porque lo que sucede y se discute en el Parlatino es algo muy cercano a nosotros, ¿no? Están muchos países, son 24 países de América Latina y el Caribe, pero pues son nuestros hermanos. Ahí está Guatemala, está Honduras, está Argentina, Chile, Bolivia, Perú, etcétera. Y algunos otros como San Martín, Curazao, Aruba, en donde lo que se busca es acrecentar el intercambio de legislación, pero también intercambios culturales, económicos, políticos. Y yo creo que este espacio es un espacio muy importante para la región, sin duda. Oye, hay como temas, a ver, es como una especie del sueño de Bolívar, de juntar a los países de América Latina y crear una federación de estados de América Latina, representados en este congreso, que en la pantalla atrás vemos, me imagino, las oficinas del Parlatino. Así es, en Panamá. En Panamá. Quisiera preguntarte, ¿qué temas discuten? Porque la región, toda América Latina, enfrenta graves retos, ¿no? Desde la lucha contra el narcotráfico y la violencia en México y Colombia y Centroamérica, la corrupción, que es un flagelo de toda la región. ¿Discuten estos temas también tratando de homologar las mejores prácticas para combatir corrupción, reducir pobreza y así? Sí, mira, de hecho, en este último foro en el que acabo de estar la semana pasada, fue muy interesante porque hubo un foro especial para tratar el tema del combate a la corrupción. Y tuvimos una plática que llamó mucho la atención a todos los parlamentarios del continente, porque estuvo Pepe Mújica, el expresidente uruguayo. Y la verdad es que ellos tienen un modelo, como lo tiene Perú, digamos, o como lo tiene incluso Guatemala, en donde intervienen otros entes que para nosotros no sería lo ideal, ¿no? Porque son instancias internacionales las que intervienen en el combate a la corrupción. Pero claro que te da esto pauta para ir pensando y tener un poco de imaginación. Luego nos ciclamos, nos encerramos en lo que estamos viendo y cuál es nuestra forma de actuar. Pero los otros países tienen también pues estas iniciativas novedosas. Es para aprender para ustedes, ¿no? Legislación Seguro. Comparada, y esto está, lo que están haciendo en Uruguay está interesante, y luego lo traen aquí a México, luego a ver si pasa, ¿no? También. Seguro, hay temas, por ejemplo, de regulación de drogas, muy importantes, que Uruguay es una punta de lanza en el continente. Pero está el tema, por ejemplo, que lo vimos no en esta última, sino en la pasada sesión que tuvimos, que es el tema del combate a la trata de personas. En el continente, ¿no? Y en América Latina y el Caribe. México es el 5º lugar en trata de personas en el mundo, y eso es gravísimo. Entonces, se logró generar una ley marco en donde yo pude participar activamente con otros países. Los promoventes era Perú, pero se dio esta posibilidad de hacerlo, y ahora se votó en esta última Asamblea General. Entonces, es muy importante, vas avanzando. Tienes otros muchos temas, insisto, estaba la corrupción, la trata de personas. Yo acabo de proponer también, junto con otros legisladores del continente, un tema para proteger a los defensores de derechos humanos.
que es algo que se ha venido dando con mucho mayor frecuencia, la violencia y los ataques hacia estas personas que de alguna manera pues están velando por nuestros propios intereses. Claro. ¿No? Entonces es muy interesante. Oye, ayer estuvo en el programa Marcelina Bautista, una activista que lucha por los derechos de las trabajadoras del hogar y del trabajo doméstico remunerado, y hablaba sobre el convenio 189 de la OIT. Nos explicaba justo que Uruguay, como que Uruguay está a la vanguardia en muchos temas. Sí. Uruguay ratificó ya el convenio 189, también hay algunos países de Centroamérica, me parece que 13 países ya y menos México. ¿Se ha tratado también este tema en el Parlatino? Mira, a mí no me ha tocado esa discusión. Ajá. Lo que sí es que un tema central y transversal en todo es el tema de los derechos humanos. Entonces, hay algunos que van más enfocados a las niñas, niños y mujeres. Hay otros que sí tienen que ver con la migración, por ejemplo, la migración de este sector o de estos sectores vulnerables, la migración en general. Pero no me ha tocado a mí, pero seguramente es algo que va a surgir, porque lo que se busca ahí es despertar un poco la atención de los demás países. Insisto, hay unos que estamos en una condición más avanzada. Sí puede ser punta de lanza, como lo es México en algunos temas, pero en otros no. En otros, Uruguay, en el tema de política de drogas o de una nueva política de drogas, es muy interesante todo el trabajo que ellos han hecho. Y así entonces vas compartiendo estas experiencias y yo creo que vale la pena incluso traer muchas a México. Claro. Lo que discutimos recientemente con algunos legisladores mexicanos es tratar de meter en el Congreso mexicano la posibilidad de que exista un órgano en las cámaras, en la Cámara de Diputados particularmente, que le dé seguimiento a los trabajos que hacen los mexicanos y otros legisladores en el Parlamento Latinoamericano y otros parlamentos. Para que no se vaya nada más de turismo, ¿no? Exactamente. El turismo legislativo, como le llaman, ¿no? Así es. ¿Y cuántos diputados van? Mira, depende, es muy variable. En esta ocasión hemos de haber ido mexicanos a lo mejor unos 10, ¿no? Van senadoras y senadores. Blanca Alcalá fue la última presidenta, acaba de salir, está ahora un presidente panameño, pero hemos tenido algunos legisladores y legisladoras, particularmente mujeres como Beatriz Paredes, que han presidido el Parlamento Latinoamericano. Y yo creo que sí es un espacio que vale la pena ponerle más atención como legisladores mexicanos. Ahí está el tema. Muchas gracias, Javier Nava, por estos minutos para Fondo Global. Muchísimas gracias. Gracias a ti.